Buenas tardes. Primer fin de semana de junio, con el verano a las puertas, muchas ganas de viajar tras estos años de pandemia y ha aumentado la demanda, pero también ha aumentado, Max Álvarez, los precios hasta un 10% respecto a 2019. Sí, eso dicen algunos, y también es superior con respecto al año pasado, cuando había más ofertas especiales por la pandemia. Los empresarios hoteleros intentan sortear también el incremento de costes y había ganas de viajar, por eso se nota también en las reservas de los asturianos en las vacaciones de este año. El transporte está bastante caro, los tickets aéreos están muy caros. Pero con 2 años que ha tenido el mundo atrapado, creo que está tomando la oportunidad para sacudirse eso. Se está asumiendo como parte del viaje que ha habido un incremento en los costes, tanto de desplazamiento de los vuelos, de los alojamientos. Primer verano post-pandemia. Nos queda un poquito todavía, unos 17 días para la entrada oficial del verano, pero junio desde luego marca las vacaciones para muchos. Y se nota en la demanda vacacional, que ha subido, también se nota, lo decíamos al comienzo del informativo de TPA Noticias Más, también suben los precios en alguno de los servicios turísticos. Sí, los empresarios dicen que no pueden repercutir todos los sobrecostes que tienen, pero a pesar de que este 2022 es el año de la recuperación, de la vuelta a la actividad, la rentabilidad que van a obtener va a ser menor. No obstante, los precios han subido en torno al 10%, incluso esa subida puede ser superior en el caso de la comparación con el pasado año 2021, en el que hubo determinadas ofertas especiales debido a la pandemia, debido a la COVID-19. Sea como sea, tanto los turistas como también los asturianos ven cómo los precios se han ido elevando por las pernoctaciones, también los costes de los viajes, del transporte, tanto de viajeros como el del vehículo, debido al precio de la gasolina. Pero las reservas siguen aumentando y cada vez crecen más en los meses de julio y agosto. Los precios, los restaurantes, el hotel, es más barato que en Francia. El transporte está bastante caro, los tickets aéreos están muy caros. Es más caro que en Australia. Combustibles, transporte, electricidad nos repercute tanto con la lavandería como con la luz que hay que tener en el hotel o los servicios que prestamos aquí en el hotel. Sí que repercute, pero intentamos mantener los precios. La demanda vacacional ha aumentado este año, muchos vuelven a viajar por vacaciones, aunque los precios suben un 10% respecto a 2019. Se está notando bastante que hay muchas ganas de salir, hay muchas ganas de viajar. Se está asumiendo como parte del viaje que ha habido un incremento en los costes, tanto de desplazamiento de los vuelos, de los alojamientos. A pesar de ello, en algunas fechas ya no quedan alojamientos en los destinos clásicos de sol, los preferidos por los asturianos. Problemas de disponibilidad en destinos como puede ser la Costa del Sol, como puede ser Benidorm, como puede ser Mallorca, Menorca, Ibiza. ¿Por qué? Porque la demanda extranjera ahora mismo es muy fuerte con destino España. Los asturianos optan también por los alojamientos del Montepío. Todavía hay algún hueco, pero poco a poco se van rellenando, ¿no? Tanto en Roquetas como en Murcia hay muy buenas sensaciones. De hecho, los datos que estamos manejando de previsiones ya para este verano son incluso un poco mejores que los del año pasado. Otra de sus instalaciones, el balneario de Ledesma, tiene menos reservas, pero ahí el turismo tiene aún más un marcado carácter social. Lo ven ya como un lugar de encuentro en el verano, de años que llevan ahí pasando las vacaciones juntos, y eso se va transmitiendo de generación en generación. La recuperación de vuelos internacionales como Londres y París, junto a los vuelos fletados, dan más opciones. Los charters a Egipto, que van muy bien. De hecho, tenemos el de septiembre y octubre ya llenos. Quedan plazas para el de julio y el de diciembre. Porque a pesar de la crisis por la guerra de Ucrania y que la pandemia aún no ha terminado, las maletas ya han vuelto.